bendiga una vez más. Es un honor, una honra que nos permita compartir este tiempo en esta preciosa mañana que el Señor ha preparado. Usted sabe, nuevas son las misericordias de Dios cada día. Así que hoy hay una nueva oportunidad para, si ayer se hicieron las cosas mal, deficientemente o bien, poder seguir haciéndolas bien, rectificar lo que se ha hecho mal o aprender de ese tropiezo, de esa caída. Pero esta es nueva, una nueva oportunidad de misericordia que Dios le ofrece a usted y a mí. Y en esta parte primera devocional, en este programa, estamos hablando, y seguramente concluimos ya, en un tema que hemos titulado ¿de qué espíritu soy? ¿De qué espíritu eres? Porque ¿qué es lo que nos mueve realmente? Vimos un pasaje en Lucas 9:54 donde Jesús quería entrar con sus discípulos antes de sufrir la cruz a Samaria, estar con ellos. Y los samaritanos lo echaron literalmente. Sus discípulos fueron delante y él no tomó una actitud represiva, vengativa, pero los discípulos sí. Cuando los discípulos se vieron ofendidos, dijeron: Maestro, ¿quieres que pidamos que baje fuego del cielo y los destruya como hizo Elías? Y hemos estado viendo que donde el yo está presente se genera el incidente. Es decir, cuando nuestro ego está vivo, vamos a ser en cualquier momento provocados a una reacción violenta, a una reacción de ira, de enojo, que nos va a sacar del espíritu en el que realmente nos tenemos que mover. El yo tiene que morir. El grano de trigo tiene que caer a tierra y morir para que lleve fruto. De lo contrario, no va a haber fruto. Así que evitemos ese yo. Yo quiero leerles en Gálatas 2:20, como dice el apóstol Pablo, dice: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Fíjate qué latencia tan grande, qué divergencia tan grande. Si vive Cristo, perfecto, pero si vivo yo, qué disparate. Si usted vive, qué disparate. ¿Por qué? Porque en este caso los discípulos y Cristo, Jesús, estaban en un nivel diferente. Jesús no iba a entrar en polémica, cogió y se marchó a otra aldea directamente, dice Lucas 9. Mientras que los discípulos querían provocar la ira de Dios para un fin personal. Sí que era un fin con el maestro, sí que era un fin del reino de los cielos, pero no era el espíritu correcto. Y a veces nosotros podemos, con un espíritu incorrecto, poder vengarnos o poder de alguna forma provocar una justicia, humanamente hablando, que nosotros debemos de dejar todo caso que lo juzgue Dios. Es verdad que hay momentos en el hogar, incluso en la iglesia, en el trabajo, que hay que aplicar una disciplina. Eso es diferente, pero no nos podemos dejar provocar. No nos venguemos nosotros mismos, sino dejemos lugar a la ira, que va a ser con justicia, con misericordia, a la ira de Dios. Así que no nos venguemos nosotros mismos, nos dice la palabra claramente. Quiero leer rápidamente en Efesios 2, versículos 2 al 4, en los cuales nosotros en malos caminos, en malas obras, anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Eso es lo que hay en nosotros, en nuestra carne. En otro tiempo andábamos conforme al príncipe de la potestad del aire, el príncipe de las tinieblas. Espíritu dice que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos que desligarnos, desmarcarnos, quitarnos ese traje de ira, esa violencia que tantas veces puede venir sobre nosotros, está en nuestra carne. Dice, haciendo la voluntad de la carne. Nuestra carne no puede gobernarnos más. Nosotros ya no somos, dice el apóstol Pablo en Romanos, deudores a la carne, sino al Espíritu. Si Jesús nos ha resucitado, si Jesús nos ha dado una vida nueva, nosotros somos deudores a la vida del Espíritu, a la vida de Jesús, no a la vida de la carne. Por lo tanto, los discípulos de Jesús estaban reaccionando en su carne, vengativamente, airadamente, prepotentemente, usurpando incluso el lugar de Dios. No estaban en la misma línea, no estaban alineados, sino que estaban desenfocados. Dice la palabra de Dios además, dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, o sea, no se piensa en las consecuencias. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero en 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya no somos hijos de ira, ya no somos vengativos, ya no somos justicieros. Ahora somos, dice en 1 Juan 3:2, hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser.
aún vamos a manifestarse en nosotros, se va a manifestar mucho más de lo que hemos logrado. Pero sabemos que cuando Él, Jesús, se manifieste, seremos semejantes a Él. Y yo aquí quiero hacer atención a algo. Jesús se tiene que manifestar en nuestra vida. Hay muchos convencidos del Evangelio y de que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no se ha manifestado Jesús. Simplemente están convencidos, pero no hay una conversión, no hay un punto de conexión, un punto de encuentro. Jesús no ha sido todavía revelado en su totalidad. Mire, aquí dice, cuando Él se manifieste, aunque está hablando ya en la eternidad, cuando venga con sus santos ángeles en el arrebatamiento y en la resurrección de los muertos, pero dice, cuando Él se manifieste, aplicando ahora, seremos semejantes a Él. Yo quiero que retengamos eso. Los discípulos de Jesús andaban con Jesús, pero no tenían todavía el Espíritu de Jesús. Y puede ser que usted y yo andemos con Jesús, vayamos a la iglesia, adoramos, alabamos, tocamos un instrumento, prediquemos, leamos la palabra, estemos en la intercesión. Puede ser que no haga nada de eso, pero usted crea que está agradando a Dios en su casa, porque Dios está en todo sitio. Pero ¿sabe algo? Hasta que Jesús no se nos revele, hasta que no haya una revelación, hasta que Él no se manifieste a nuestra vida, no seremos semejantes a Él. Observe 1 Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Será nuestro modelo a seguir y ahí todos andaremos en el mismo camino. Ahí todos andaremos en la forma que a Él le agrada. Como Él es, nosotros seremos. Por eso tenemos que pedirle a Dios revelación. No podemos hacer como los discípulos de Jesús que no estaban coordinados, no estaban alineados. Tenemos que estar alineados. Si Jesús está aquí, la roca, nosotros estamos sobre Él, en la palma de su mano. Estamos alineados. No podemos estar desenfocados, desbalanceados. ¿Qué es la palabra? La palabra que me choca cuando Él se manifieste en el griego viene del griego faneró y significa presentarse, aparecerse, como le pasó a Saulo. A Saulo se le presentó, se le apareció, se le manifestó. Y entonces dice que también en los sinónimos es conocer, descubrir, mostrarse, como se le mostró a los que iban camino a Emaús. Y cuando partió el pan, fueron abiertos sus ojos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Podemos oír, hablar, podemos hacer cosas que tienen que ver con las cosas de Dios y que no se haya manifestado en nuestra vida. Lo que va a transformar nuestro carácter, nuestra vida, es la revelación y la manifestación de su presencia, de su gloria. En el Salmo 110:3 dice, tu pueblo se ofrecerá voluntariamente, es decir, los que no han dejado todavía el pecado, los que están con una mano en el arado y mirando hacia atrás, que no deberíamos, y más con la historia de la mujer de Lot. Los que aún no están dando el fruto que tienen que dar, ni están soltando el pecado, dice la palabra de Dios, y esto es importante, que el pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el día de la manifestación. Y cuando habla de poder, es el día de revelación, en la hermosura de la santidad. Cuando entramos en la santidad con el Señor, nos conectamos a Él, Él se nos revela. Así que todos los que somos guiados, dice en Romanos 8:14, por el Espíritu, no por la carne, por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Si usted tiene actitudes como hemos visto en los discípulos, algo está fallando en nuestra vida. Tenemos que tener la misma actitud compasiva, misericordiosa, longánime de Jesús, el cual no entró en esa confrontación, sino que siguió su marcha y lo hizo en otro lugar. Quiero terminar en Mateo 16:23. Ocurre algo curioso en este lugar. Desde el 21 dice, desde entonces, Mateo, repito, 16:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Claro, esta era la voluntad del Padre. Pero había unos discípulos, especialmente aquí Pedro, que no estaba de acuerdo en su humanidad, en su carne. Aún no se había revelado como se iba a revelar más tarde. Y en esa ocasión, en ese instante, en ese pasaje que estamos viendo, que es algo sustancial para nuestra enseñanza, la carne de Pedro lo toma y no puede cesar de hacer algo como hicieron
pidiendo que bajara fuego del cielo en el otro pasaje que hemos leído de Lucas. Y entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, a exhortarle. En lenguaje coloquial de ahora, le echó una bronca a Jesús. Se tomó la atribución que no le correspondía y él empezó a ver por sus propios intereses. Y hay un principio: si nos enfocamos en nosotros mismos e introducimos nuestros asuntos en el reino, entonces no vamos a tener el corazón y la visión de Cristo, porque hemos de morir para que Él viva. Ya no vivo yo, ahora, decía el apóstol Pablo, vive Cristo en mí. Andamos por fe, no por vista, no por el dolor. ¿Y tú qué vas a hacer? Y miren la respuesta de Jesús. Dura respuesta de Jesús. En el versículo 23 dice: volviéndose él, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás. ¿Es que Pedro era Satanás? No. Pero en ese momento, ¿de qué espíritu era Pedro? Como hemos titulado, no estaba siendo guiado por el Espíritu. Hemos leído que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Pero, sin embargo, en este caso, Pedro estaba poniendo su mirada en las cosas de los hombres, en los intereses terrenales, en los intereses personales, en su egoísmo, en su egocentrismo, de tal modo que Jesús le dice: me eres tropiezo, dificultad para hacer la voluntad de Dios. Ya bastante tengo yo que en el Getsemaní, miren ustedes lo que sucedió, que se rompieron los vasos sanguíneos, sangre salió por sus poros, por sus vasos capilares, y ese sufrimiento ya lo tenía por el pecado que iba a traer hacia sí para perdonar nuestros pecados, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de tal modo que él estaba haciendo un tropiezo porque no estaba pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas humanas, egoístas, en el propio parecer, como los discípulos que querían que bajara fuego del cielo. Por eso tenemos que entender que hemos de meditar de qué espíritu somos, qué es lo que nos está guiando y qué es lo que realmente Dios merece que usted y yo vivamos. Y termino diciéndole en Cantares 8:6, ¿cómo lograr esto? Pues resumidamente andando en el Espíritu, por supuesto. Pero dice la palabra en 2 Corintios 5, y ahora vamos a Cantares, que el amor de Dios nos constriñe, nos empuja, nos compromete. El amor de Dios es un combustible incombustible. Así como tenemos que llenar el depósito del automóvil cada 2x3, porque se acaba y no puede continuar, pues el amor de Dios es lo que hace que todo lo podamos. Por amor de Dios todo es posible. El amor de Dios nos da ese constreñimiento, ese empuje, esa decisión, esa voluntad, esa perseverancia. Y el amor de Dios, dice en Cantares 8:6, que más fuerte que la muerte es el amor. ¿Qué quiero decirles con esto? El poder del amor hace que podamos morir al ego, al yo, a los intereses terrenales y personales, para poder vivir para Cristo, para poder vivir para Dios. Y de ese modo, solo de ese modo, escúcheme, por amor, la única motivación, los dones son de Dios, todo acabará, pero solo quedará una cosa, el camino más excelente, el amor. Por amor a Cristo, Cristo se nos revela, Cristo nos da su espíritu, Cristo nos da la fuerza para vivir como Él merece y como Él nos pide. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos este tema de qué espíritu somos, pidiéndote que no seamos como los discípulos de Jesús, que al sentirse provocados quisieron hacer bajar fuego del cielo, ni tampoco seamos como Pedro, que estaba interponiéndose al propósito. Que ninguno de los que estamos siguiendo este programa nos interpongamos entre el propósito divino y lo que nosotros estamos haciendo, que no seamos un obstáculo, que no seamos una interferencia, que nos dé tu mismo espíritu, que nos reveles tu gloria, que nos reveles tu naturaleza, tu identidad, que nos reveles, Señor, que se han manifestado como tú eres en tu totalidad, en tu integridad, de tal modo que nosotros podamos entregarnos el día de tu visitación, el día de tu intimidad, de tu santidad contigo. Tú te nos reveles, Señor, para que nosotros, en lugar de ser tropiezo, seamos apoyo, ayuda. Ese es nuestro deseo. Y yo te pido a cada uno de los oyentes que nos han seguido en estos minutos, que les des una semana de victoria, de bendición, una semana de poder y una semana donde ya no van a vivir deudores a la carne, sino deudores al espíritu. Ya no van a comportarse humanamente, sino
santamente, espiritualmente, sobrenaturalmente, con el Espíritu de Jesús, que te ruego que nos sea revelado por tu amor, porque por tu amor podemos más que la dificultad de morir al yo y al ego, más fuerte que la imposibilidad de morir, que la dificultad de morir a la provocación y al ego, es tu amor. En el nombre de Jesús, sea una realidad y que sea un reto para esta semana y para el resto de nuestros días. En el nombre de Jesús. Amén. Con ese reto que yo les lanzo de morir al yo por el amor que Dios nos puede revelar, y yo creo por esta oración que Dios le va a revelar a usted para que seamos de su espíritu y no obstáculos a su propósito, nos despedimos en esta primera parte. Vamos a ver un vídeo que tenemos preparado y volvemos en tertulia hablando de algo muy importante, los pactos de Dios y cómo Él está presto a perdonar. No se retiren porque el tema es interesante. Paso a paso por aquella colina, van esos pies cansados por la cuesta arriba y el peso de esa cruz. Dirigiéndose a la cumbre de aquella montaña, va aquel quien dijo ser el Hijo de Dios. Se escuchan voces entre la multitud, divididas entre quienes no creen en Él y quienes piden se tenga misericordia. El cielo se tiñe de gris, en señal de tristeza por un pueblo perdido que aun viendo los milagros de Cristo, no creyeron en Él. Porque a los suyos vino y no le recibieron, dice la palabra de Dios. Lo veo llegar a la cima del monte Calvario y me pregunto a mí mismo, ¿quién soy yo para que Él ocupe mi lugar? ¿Cómo puede amar tanto a la humanidad para pagar la deuda que debíamos pagar nosotros mismos? Por otro lado, veo a una multitud que a pesar de haber visto todo, no creyeron en su palabra. Otros varios lloran al ver que un ser tan bueno y piadoso tenga que pasar por todo eso. Aguarden, nuestro Señor ha hablado. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sentí una gran paz, y como si alguien hubiese bañado con aguas cristalinas mi rostro. Era Jesús quien me había dicho, perdonado estás, porque en la cruz me libertó. Hoy comprendí que solo hay un motivo por el cual Jesucristo se despojó de su trono y vino a vivir entre nosotros. Un motivo simple pero a la vez inmensamente grande. Todo lo hizo por amor. Por amor a su pueblo, a quien a diario le habló diciendo que se arrepintieran y vuelvan a ser aquellos hijos obedientes a su Creador. Que los planes que puedan lograr en este planeta no se comparan en nada a los planes que Él tiene para nosotros. Que lo que podamos obtener aquí no es nada comparado a lo que Dios nos ha de dar en el cielo. Pero los años han pasado, 2 milenios para ser más exactos, y lo escrito en la palabra se ha ido cumpliendo letra por letra. Hoy en día la humanidad se ha ido perdiendo más y más. Es triste ver cómo nos conformamos con pequeñeces que el mundo ofrece y no nos damos cuenta lo que al lado de Dios podemos alcanzar. A pesar de que estamos en tiempos difíciles, debe haber esperanza en nuestro corazón, porque así como la palabra se ha ido cumpliendo, así llegará aquel día glorioso cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo volver por segunda vez. Y la mayor esperanza que debe reinar en nuestros corazones es que tendremos la oportunidad de llegar a la patria celestial si aceptamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. El día cada vez está más cerca. Nadie sabe la hora ni la fecha, pero el día ha de llegar. Hoy Jesús te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Si quieres alcanzar parte en la patria celestial, busca a Jesús y Él te dará una morada en el cielo. Dios te bendiga. Vos. Muy interesante este tema que acabamos de ver. Jesús es el camino verdadero que nos lleva
a la vida. Pues estamos aquí con nuestro habitual compañero Eusebio Perona, pastor invitado. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios, encantado de estar aquí. Muy bien, pues estamos hablando de cosas tan interesantes dentro del tema de los pactos de Dios, que muchos, pero parece que nos tiene ahí subyugados, pero en el buen sentido, ¿no? Como el yugo de Cristo. Hablando del perdón, porque quizá estamos en días donde muchas personas el pecado no les deja levantarse y el pecado les tiene esclavos, encarcelados. Atados. Y tenemos buenas noticias, ¿verdad? Porque claro podemos sí, salir del pecado con una actitud correcta, así que podemos recapitular un poco. Sí, estábamos comentando el tema, creo que estábamos tratando sobre qué hacer cuando hemos caído en pecado, ¿no? Hay unas salidas que a través del estudio del Salmo 55 de David, que escribió después de haber pecado. Entonces estamos tratando una cualidad de Cristo que es la humildad, porque para poder salir del pecado, para poder levantarse del pecado, la primera parte es la humildad, claro. es el reconocimiento, ¿no? El saber estar convencido de que el pecado nos aparta de Dios, claro. Tener la certeza también de que pecado es lo que Dios dice que es pecado y no lo que nosotros decimos o creemos o pensamos que es pecado, y llamarlo por su nombre, como hizo David, que estamos viendo, que lo llamó iniquidad, maldad. O sea, a veces mucha gente trata de disimular o quitarle mérito, importancia. Importancia. Restarle importancia y gravedad. Y gravedad a lo que el pecado es. Entonces estuvimos viendo que lo importante no era la liturgia, no era lo externo de la persona, no es lo que queramos aparentar. Claro. Es realmente lo importante para Dios. Y para poder relacionarnos de una forma correcta con el ser humano que nos rodea es precisamente lo íntimo. Ajá. No es la fachada, sino el interior de la persona lo más importante, ¿no? Y por eso David decía, tú amas, en el verso 6 del Salmo 51, dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Amén. Y en lo secreto tú me has hecho comprender, me has hecho entender lo que es la sabiduría. Claro, ¿no? que sí. Si queremos tener sabiduría, y no sabiduría humana, sino una sabiduría que viene de lo alto, que es una sabiduría que nos va a llevar a buen término, al éxito en nuestra forma de proceder en esta vida, tanto espiritual como incluso materialmente, ¿no? Si seguimos las directrices de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, el aparentar no significa nada. El querer hacer las cosas, digamos, a la manera de Dios, pero poniendo nuestra carne por delante, eso no da resultado. Vamos a estudiar el papel de Dios en nuestro arrepentimiento. ¿Qué hace Dios o qué iniciativa toma Dios cuando el ser humano o nosotros caemos en pecado? Hay personas que creen que su vida anda bien. Hacen lo que ellos quieren, creen que lo que hacen está bien, minorizan, como hemos dicho antes, la importancia del pecado y creen que pecado es lo que a ellos, que no es nada malo hacer las cosas que ellos hacen, aunque no estén de acuerdo a la palabra, están de acuerdo a sus pensamientos y a sus ideas y se creen que viven bien. Pero en realidad eso es fachada, no viven bien. De alguna forma, como Santiago dice, que nos tenemos que mirar en el espejo. La palabra es como un espejo. Es como si alguien no tiene espejo en casa y sale con la moña un día así, con los ojos llenos de legañas de la noche, con baba de la pasta de dientes que no se limpió, restos. Entonces, piensa que está bien, pero porque no se ha mirado en un espejo. Y la palabra es el espejo que nos hace ver cómo está nuestra vida el realmente. espejo, digamos, espiritual, que nos hace ver cómo estamos interiormente, no exteriormente, ¿no? Porque y uno pues no puede verse a sí mismo, tiene que mirarse en un espejo. Tiene que mirarse en un espejo, eso está claro. Por eso la sociedad está como está, ¿verdad? El papel de Dios en nuestro arrepentimiento lo vamos a ver precisamente en David, ¿no? David fue perdonado, muchos creen que David fue perdonado porque él reconoció su pecado, pero eso es parte de la historia, porque en realidad si analizamos y regresamos, digamos, al relato histórico de Segunda de Samuel, capítulo 12, podemos leer un versículo, el 13, por ejemplo. Dice, entonces dijo David a Natán, que era el profeta que Dios le envió. Sí. Dice, pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David, también el Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero, yo añado, Él pagó luego las consecuencias. Sí, las consecuencias hay que pagarlas. El pecado siempre Dios perdona, pero las consecuencias están ahí. Siempre, o sea, cuando se hace una herida siempre queda la cicatriz, ¿no? Sí. Entonces, eso son consecuencias. Dios, aquí, si analizamos, fue el que dio el primer paso. O
sea, cuando uno peca, David no estaba bien. David, hay un versículo en el Salmo 32, hay un par de versículos, el 3 y el 4, que dicen: mientras callé, mientras me estuve callando mi pecado, se envejecieron mis huesos. Y luego en el 4 añade: se volvió mi verdor en sequedades de verano. Él no se sentía bien, pero él no confesó su pecado hasta que Natán lo confrontó, ¿no? Claro. Por eso yo digo que fue Dios quien quien tomó la iniciativa. Lo hace. Y la toma en nosotros igual, ¿no? Cuando nosotros pecamos, intentamos esconder de alguna manera ese pecado a los ojos de los hombres. Pero interiormente sabemos que a Dios no le podemos esconder ese pecado. Y entonces Dios, en su misericordia, igual que cuando el hombre pecó, en su misericordia envió a Jesucristo, dio el paso para la salvación del hombre, ¿no? Ese es el corazón de Dios. Me vienen dos casos. Por ejemplo, Nínive, fíjate, perverso, y Dios toma la iniciativa de enviar un Jonás. Y Saulo, persiguiendo a la iglesia. Él no hubiera tenido esperanza, podemos decir, si Jesús no se le aparece. Claro. No tiene esperanza, él hubiera seguido en su error, en su engaño. El vientre de su madre ya estaba predestinado. Claro, por eso digo, pero el que toma la iniciativa, como tú estás diciendo, es Dios, siempre él toma. Dios, ¿no? Siempre da oportunidad a todo el mundo. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es: ¿cómo quita Dios el pecado? ¿Qué hay que hacer para que Dios quite? O sea, no cubra, como antiguamente en el antiguo pacto se sacrificaban animales para cubrir el pecado. Vamos a irnos a Números capítulo 14, verso 18. Hay un versículo aquí muy interesante, que parece ser que hay dos verdades contradictorias, pero como vamos a analizar veremos que no es así, ¿no? Dice: el Señor es tardo para la ira y es grande en misericordia. Perdona la iniquidad y la rebelión. Así fue como llamó David a su pecado. O sea, no lo minorizó, sino llamó iniquidad, o sea, cosa muy mala, y rebelión, que es el pecado más grande que hay contra Dios, rebelarse contra Dios, ¿no? Por supuesto. Dice: aunque de ningún modo, ahí está la otra verdad, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Claro. No, aparentemente parece una contradicción. O sea, algo, aparentemente algo contrario a la lógica, ¿no? Pero primero dice que perdona la maldad, porque es grande en misericordia. Y luego dice que no tendrá por inocente al pecado, o sea, al culpable. Al culpable. La clave, y la vamos a analizar, está en un versículo del capítulo del Salmo 51, el verso 7. Cuando David dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Dice: lávame y seré más blanco que la nieve. Aquí quiero resaltar la palabra hisopo. Y quiero que analicemos un poco lo que es y lo que significaba y para qué se utilizaba el hisopo. Claro que sí. El hisopo es según la RAE, la Real Academia, de la Lengua, es una mata muy olorosa de la familia de las labiadas, con tallos leñosos de 40 a 50 centímetros de altura. Es una planta muy común en la Europa meridional, en el Medio Oriente y en las costas del mar Caspio. Y también se utiliza, tiene aplicación en medicina y perfumería. También es un utensilio que utiliza la Iglesia Católica para esparcir la llamada agua bendita, que se compone de un mango de madera o de metal con un manojo de cerdas que acaban en una bola con agujeritos para esparcir ese agua, ¿no? Y también, mucho antes de que se creara esto, era un manojo de ramas pequeñas que también se usaba para esparcir esa agua, ¿no? Entonces, vamos a ver, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el hisopo se usaba para tres, propósitos. El primero era cuando Dios liberó al pueblo, a los israelitas, los liberó de su esclavitud. El opresor Egipto, Faraón. Exacto, de Faraón. Se usó para rociar la sangre del animal sacrificado, untar el dintel y los dos postes de la puerta para protegerlos de la muerte de los primogénitos. Sí, señor. El primer uso fue de protección, para proteger a su pueblo, a su familia, a sus hijos. Eso lo podemos leer en Éxodo capítulo 12, del verso 22. En el segundo lugar, en Levítico se utilizó en la purificación, pero en la purificación en cuanto a sanidad, la sanidad de un leproso. Eso está en Levítico capítulo 14, los versos 6 y 7. Y en tercer lugar, también en Números, se usó durante la travesía del desierto en el sacrificio de una vaca para la remisión del pecado. O sea, las tres funciones:
Guardar y digamos, proteger. protección, sanidad, purificación y sanidad y remisión de pecado. Para esos tres tipos se usaba el hisopo. Tenemos que irnos a la cruz para entender esto. Claro. Tenemos que ir al sacrificio sustitutorio de Cristo para hacer una buena interpretación de todo esto. En la cruz, el Hijo de Dios, Jesucristo, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué dijo Jesús esto? Precisamente por lo que hemos leído en Números 14 y 18. Claro. Porque Dios no puede, bajo ningún concepto, considerar inocente al culpable. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, Dios lo trató como un pecador. Claro. Como tenía que tratar el pecado. Cargó, aspiró el pecado de toda la humanidad. Él cargó con todo el pecado de la humanidad para que nosotros recibiéramos justicia, para que nosotros fuéramos justificados, porque nosotros no podíamos justificarnos ante Dios. Nuestro pecado no podíamos nosotros liberarnos de él. Tenía que morir alguien. Así es. Alguien limpio de pecado, como Jesucristo, ¿no? Que él fue hombre, pero no pecó. Vivió exento de pecado toda su existencia. Amén. Entonces, Dios el Padre lo trató como tiene que tratar el pecado. Dios perdonó, si recordamos, al hijo de Abraham, pero no libró a su propio hijo. Así es. Cuando nuestros pecados fueron cargados sobre él, ¿no? Así Cristo tuvo que morir en la cruz como un malhechor. Su sangre, recuerda que se mezcló con la sangre de los malhechores, ¿no? Eso es algo simbólico y algo profundo, ¿no? La sangre de Cristo, como tenía uno a la izquierda y otro a la derecha, se mezcló con la sangre de los transgresores. ¿Qué quiere decir eso? Que esa sangre nos limpia de pecado, ¿no? Se mezcla para limpiarnos de pecado. Dios odia el pecado y lo castiga. Entonces, el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre Jesucristo. Esto hay que profundizar en eso, porque la gente a veces lo conoce mentalmente, pero no llega a entenderlo, a en revelarse, la profundidad, revelar. La revelación que esto tiene, ¿no? Que el Hijo de Dios, hecho hombre, porque él fue hombre, era Dios, pero él se quitó su privilegio de Dios, se hizo hombre y murió como hubiera muerto cualquier ser humano. Y una muerte atroz, una muerte. Pero cualquier criminal, no cualquier criminal, es la peor muerte, la muerte de cruz, que era acusado, la de la maldición, como un maldito. La maldición de la cruz, o sea, por eso dice que él cargó con la maldición nuestra, la maldición que nosotros teníamos por el pecado. Claro. Nosotros éramos malditos como consecuencia de nuestro pecado. Destituidos de estar cerca de Dios, de su gloria y de su presencia. Él cargó con toda esa maldición para nosotros hacernos libres. ¿Sabe? Alguien definió la justificación como la sentencia absolutoria de nuestra condena, que no merecemos, o sea, merecemos la condena, que no es por nuestros méritos, sino por la obra de Jesús, la obra sustitutiva, pero que realmente la justificación es que se nos absuelve de una condena justa, que nosotros merecemos la muerte. Lo merecíamos. Pero Él paga en nuestro lugar, sustituye en nuestro lugar. Nosotros no podíamos hacer nada. Porque nosotros, como la Biblia enseña y dice, estábamos muertos en delitos y en nuestros pecados, en nuestras formas de vivir. Amén. Entonces estábamos muertos. Un muerto no puede hacer nada por sí mismo. Y ahí entra en funcionamiento el principio que tú has dicho antes, que Dios toma la iniciativa. Y fíjate, cada vez que hay un programa de radio, de televisión, que está hablando de estas cosas, y alguien está escuchando, ahora mismo quien nos esté escuchando, Dios está tomando nuevamente la iniciativa. Cada vez que alguien te predica, te habla del Evangelio, Dios está siguiendo tomando la iniciativa de rescatar a los perdidos. Por eso yo siempre digo también que el mérito de nuestro arrepentimiento relativamente no es relativo, sí. Pero, hombre, hay decisiones que luego hay que tomar. Hay que tomarlas, claro que hay que tomarlas, porque Dios nos da libre albedrío para... Él nos marca el camino a seguir, pero te dice, tú puedes echar por el camino que quieras. Entonces, pero él te marca el camino. O sea, tú no tienes que buscar ese camino, porque Jesucristo mismo lo dijo, yo soy el camino. Y si yo soy el camino, es que no hay otro camino hacia el Padre. Hacia el cielo, nadie puede ir al cielo si no es a través de reconocer, de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y eso no es religión, ese es el plan de los hombres. La religión, como yo siempre digo, es el plan de los hombres. Las religiones no salvan a nadie. Claro que no. Salva a Jesucristo. Entonces, cuando tú llegues al cielo, no te van a preguntar de qué religión vienes. Te van a decir, ¿has aceptado el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en la cruz?
Lo has reconocido como tu dueño. Y la respuesta no la damos nosotros, sino nuestras obras, todo lo que hemos vivido, se abrirá ahí, se abrirá el libro de la revelación de las obras de cada uno. Claro. También en la cruz Jesús dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué dijo Jesús eso? ¿Cómo un ser humano, porque estaba muriendo como un ser humano, podía decirle a Dios que perdonara a los que estaban matándolo? Porque murió por todos los pecadores y los menos pecadores, porque pecadores eran todos. Eso también es profundo. Claro, muy profundo. Y hay que analizarlo y valorarlo, porque mucha gente se apunta a una religión y no valora eso, no profundiza en lo que realmente quiere decir. Padre, perdónalo. Aquí pueden surgir, eso lo leemos en Lucas 23, 34, Jesús decía, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando sobre ellos. Padre, perdónalos. Algunas preguntas que tenemos que considerar aquí. ¿Cómo podía Jesús perdonarlo? ¿Cómo puede extender su misericordia a millones de personas que viven en pecado y viven de espaldas a Dios? ¿Cómo puede perdonarlo? ¿Cómo puede perdonar tanta maldad que hay hoy en día en la sociedad, en este mundo? Tanto amó Dios al mundo. Juan 3:16. Tanto. ¿Cómo que lo pudo entregó. perdonar Dios a David? Cuando fue ungido, fue elegido, ungido con el Espíritu Santo, porque antiguamente solamente se recibía el Espíritu Santo a través de la unción de los profetas, se les ungía con aceite, entonces ellos recibían el Espíritu Santo. Por eso David más adelante, que veremos, dice, no aparte de mí tu Santo Espíritu. O sea, el Espíritu Santo, estamos viviendo la dispensación del Espíritu Santo. Pero en el antiguo pacto se recibía el Espíritu Santo por la unción, porque Dios enviaba a sus profetas a ungir a sus elegidos, y entonces recibían el Espíritu Santo. Y era más bien una visitación, ahora es una permanencia, ahora vive. Reside. Pero David insistía en que no apartara. Claro, porque era un hombre prototipo del nuevo nacido. Un hombre con un corazón de acuerdo. Sí, del Nuevo Testamento. Él pecó, él falló, él tuvo su gran maldad, su gran rebelión, su gran iniquidad, pero él se arrepintió de verdad. Era un hombre del nuevo pacto viviendo en el antiguo pacto. Exacto, correcto. Entonces, ¿cómo pudo perdonar Dios a David y cómo nos puede perdonar a nosotros? Son preguntas que hay que dejar ahí. Pablo, en Efesios capítulo 1, verso 7, dice, en él tenemos la redención. Redimir significa rescatar, sacar de la esclavitud, pagando un precio. Por medio de su sangre, ese fue el precio. El perdón de los pecados según la riqueza de su gracia. Cada vez que en el Nuevo Testamento se habla de perdón, la sangre de Cristo se encuentra cerca. Claro. Está ahí. Sí. En la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, hay como un cordón rojo que marca la sangre de Cristo en toda la Biblia. Hasta en la ventana de Rahab, la ramera, también, dejó caer por el muro para que fuera salva. Y era rojo. Salvación. ¿Verdad? Eso habla de la sangre de Cristo ya. Digo por el cordón, porque era un cordón rojo. Grano. Pero es que es profético. Eso habla de la sangre de Cristo. Claro, por supuesto. Es profético. Dios entonces nos perdona en base al hecho de la muerte de Jesucristo. No hay otra forma de perdonar. Nunca tendríamos el perdón si Jesucristo no hubiera muerto y no hubiera pagado nuestra deuda. Así es. Nosotros estábamos en bancarrota, nosotros estábamos en la quiebra. Destituido, total. Desahuciado. Entonces él tenía que pagar y él pagó. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero no estamos hablando de muerte física, muerte espiritual, la condenación, el infierno. La paga del pecado es el infierno. Dice, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna. Amén. En Cristo Jesús. Amén. No en la Magdalena, ni la Virgen de los Peligros. Ni en la religión fulanita. Ni en ninguna religión. En Cristo. Y eso hay que profundizarlo. Yo lo he remarcado ahí en el estudio. En Cristo. No hay otro. Por supuesto. Hemos leído en el vídeo que hemos puesto Juan 14:6. Yo soy el camino, no hay otro camino. La verdad auténtica y completa y verdadera. Y la vida. Y la vida, la verdadera vida, la vida eterna. La vida con la que empezamos a vivir aquí si queremos. Hay muchos que creen que la vida eterna se empieza a vivir cuando uno se muere. No, la vida eterna se empieza a vivir desde que
la sangre de Cristo me cubre y me limpia. Entonces, a partir de ahí ya vivo yo la vida eterna. Lo que pasa es que en este mundo dicen, bueno, hay muchos caminos, todos llevan... No, todos no llevan. Él es el camino. Bueno, esa es tu verdad, yo tengo mi verdad, sí, pero tu verdad no la basas en nada. Mi verdad la baso en una palabra escrita siglos, que se ha ido confirmando con el tiempo, ratificando por la historia. Correcto. Y que es el libro más vendido, más divulgado que cualquier otro libro en toda la tierra, y más perseguido. Y aún así, aquí está vigente, indestructible. Hay un documental que habla... Y hay un documental que dice el libro indestructible, así le llaman. No, es que nadie puede destruir. El cielo y la tierra pasarán y se acabará el mundo. Y su palabra va a seguir ahí, claro, porque su palabra es Jesucristo. Bueno, ya, aunque quieran quemarlos con tanta aplicación que ya está hecha y descargada, y revelada. Pero eso es palabra. O sea, pero por eso digo que la palabra ahora sí que se ha cumplido, que cielo y tierra pasarán, pero la palabra, permanece ya en lo terrenal, es indestructible ya de per se. Es imposible, los formatos digitales y en todo lo que se ha avanzado informáticamente, aunque se quiera, imposible que tú puedas prohibir la divulgación de la palabra. Es que es como cuando se abre un canal de riego y entra el agua, ¿no? Tú podrás ir tapando por aquí, pero el agua, si tapas por aquí, se va por allá. Si la tapas aquí, se vuelve hacia la derecha. Pues la palabra es así, tú podrás manipularla por aquí, cambiarla por aquí, quemarla por allá, pero esa palabra sigue fluyendo. En los países que hay represión y persecución, por ejemplo, asiático, africano, a lo mejor no llevan una Biblia en formato papel, pero a ver quién controla ahora una Biblia en un teléfono, en una tablet, en un ordenador. Luego está también en audio. Porque a veces no nos damos cuenta que la Biblia completa, o sea, se completan los textos, digamos, sagrados que se encontraron en el Mar Muerto con la tradición verbal. Sí, o sea, con antiguamente los que no sabían leer eso, la palabra de Dios la transmitían de boca a boca. Claro. Entonces eso se recopila. Por eso hay muchas versiones que a mí no me agradan. O sea, no digo que ni las critico, ni las pongo de más, ni de menos. Pero hay versiones que a mí no me terminan, porque no está, digamos, la esencia total de la palabra de Dios, porque también la transmisión oral tuvo una gran importancia, claro, dentro del cuando se instituyó el canon de la Biblia. Entonces hay que analizar eso también, claro, ¿no? Entonces Dios no perdona nuestros pecados porque tenga un gran amor, que realmente lo tiene, o porque sea un Dios amoroso. Pero consecuencia de ese amor sí los perdona por el sacrificio de Jesús. Porque dio a su Hijo. O sea, el amor suyo se demostró diciéndole a su Hijo, dándole la voluntad suya, transmitiéndola al Hijo, pero el Hijo tenía su propia voluntad. Y el Hijo podía haber dicho, yo no tomo autoridad sobre mi voluntad, yo quiero ejercer mi voluntad y mi voluntad no es ir a la tierra a morir. Él podía haber hecho eso. ¿Dios hubiera seguido siendo amor si Jesucristo hubiera rechazado la voluntad del Padre? Sigue siendo amor. Sigue siendo amor, pero no tanto. Pero no podía perdonarnos. Claro. Porque el perdón viene a través de la sangre de Cristo. A través de que Jesucristo dijo, sí, hágase tu voluntad. Y entonces yo bajo a la tierra, muero, y entonces se consuma el perdón de pecado. Pero Dios seguiría siendo amor. Claro. Porque Dios es amor, su esencia es amor. Desde el principio. Pero claro, no le quitó la voluntad al Hijo. Eso el Padre, el Hijo cuando estaba en Getsemaní, dijo, Padre, papaíto, en arameo, ¿no? Que el idioma, digamos, fraterno, familiar. Papaíto, quita de mí esta carga si es posible. Pero no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. O sea, Él sometió su voluntad, como una persona que es, a la voluntad del Padre. Amén. Y por eso Dios nos puede perdonar. Si no, claro que sí, no hubiera podido perdonarnos, amándonos como nos amaba igual. El amor de Dios es infinito. Porque no olvidemos que Dios es justo y hay una ley. Claro. Entonces, la ley determina que la paga del pecado es muerte. No es que Dios no quiera, a Él le gustaría, pero Dios anda por la justicia, no puede saltarse sus decretos. Es imposible. Es imposible. Dios nos perdona porque Jesucristo tomó la decisión en su condición de hombre. Que era la forma de cumplir la ley. Era la forma de cumplir la ley. Hay quien dice por ahí que Dios murió en la cruz porque era Dios y tuvo la suficiente entereza y fortaleza por ser Dios de soportar todo. No, ahí estaba en la parte humana. Ahí estaba en la parte humana. Claro. Cuando Jesucristo en el Getsemaní
sudaba gotas de sangre, él era hombre ahí. Claro. Y sometió su voluntad de hijo, pero hijo de hombre, sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Y estuvo al borde de un colapso, de un ictus, de un infarto. Estuvo al límite, pero al límite. Pero qué interesante, ¿verdad? Porque Jesús decidió hacer la voluntad del Padre en ese amor que tenía hacia el ser humano, que tanto rechazan por esa falta de revelación y conocimiento, pero no le fue fácil. Y en esa dificultad antepusieron, tanto amó Dios al mundo, y él estaba viendo la ingratitud, los desprecios, todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a pasar. Pero como la paga de la muerte, la paga del pecado es muerte, y la muerte entró por un hombre, solo por un hombre podía entrar la santidad, la justificación. Claro. Entonces, como no había nadie perfecto... Hubiera sido algo en contra de los principios, digamos, de la ley de Dios. Pero por eso digo que entonces este hombre tenía que ser hombre, que no era el poder de Dios, como tú has dicho. Yo soy Dios, no. O sea, yo muero en la cruz porque soporto el dolor porque soy Dios. Se despojó de su deidad. Se quitó todos los privilegios que él tenía. Filipenses 2 dice que se despojó. Entonces, él vino como hombre natural, necesidades naturales. Sí que estaba el Espíritu Santo en él y en su intimidad se manifestaba la gloria de Dios. Claro, exactamente, por eso digo. Pero que tenía la misma naturaleza, aunque no tenía pecado, pero tenía la misma naturaleza débil en lo que es la carne. Sin embargo, como el pecado entró por un hombre, la justificación entró por Jesús. Tenía que venir por un hombre. Y entonces era la única manera de que, sin saltarse la ley, Dios en su amor pudiera perdonar al hombre. Claro, por eso era la única forma. En Juan 10:10 dice que el ladrón viene por un conducto equivocado. Claro. Entra por la ventana, no Exacto. entra por donde debe entrar. Entonces, y el ladrón vino a robar, matar y a destruir. Pero su entrada en este mundo no fue de acuerdo a la ley. El diablo no entra como un hombre aquí en la tierra. Claro, no da la cara, no va de frente, no. Entonces, va por la espalda. Por eso Dios, para demostrar que su ley la puede cumplir cualquier ser humano, envió a Jesucristo en forma humana, Dios hecho hombre, hombre físico, con su sangre como la nuestra, del mismo color y todo. Entonces resulta que mucha gente enfoca eso de otra forma, pero hay que analizarlo en realidad como la Biblia enseña. Claro. Él se hizo hombre y murió por nuestros pecados. Y es imposible que nadie pueda entender la Biblia de otra manera. Claro, porque si no sería manipular la palabra de Dios, que es lo que hace mucho, el eterno problema. Claro. ¿No? Entonces, resumiendo así, que Dios nos perdona cuando nos rendimos a esta verdad, nos arrepentimos, aceptamos, recibimos el sacrificio de Cristo como ese sacrificio sustitutorio, ese sacrificio vicario, que donde deberíamos estar nosotros por nuestros pecados, Él murió ahí, en lugar nuestro, ¿no? Y gracias a esto Dios nos abre los brazos y nos puede decir, puedo extender mi gracia y mi misericordia hacia ti o hacia vosotros, porque mi Hijo murió en la cruz. Claro. Esa es, digamos, el resumen del plan de Dios para la salvación del hombre, ¿no? Así es. David sabía realmente el camino para llegar al corazón de Dios cuando dijo, purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Aquí podemos ver la aplicación de la muerte de Cristo a la vida de todo ser humano. La sangre de Cristo, como hizo el hisopo usado, nos protege, nos purifica, nos sana, nos limpia de todo pecado, como ocurría en el Antiguo Testamento cuando se rociaba la sangre de la víctima del sacrificio con el hisopo. Con la diferencia que en el Antiguo Testamento la sangre de los animales cubría solamente el pecado. Y la sangre de Cristo en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, el Cordero de Dios inmolado, la quita todo pecado, ¿no? Así es. Por eso en 1 de Juan capítulo 1, verso 7 dice, pero si vivimos en la luz y no en las tinieblas, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice el verso 9, y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda. Toda. Es que no hay límite para Dios. No hay límite.
Que nadie diga, ay, yo he sido demasiado pecador, pecadora, ¿no? Como se suele decir, tú no tienes perdón de Dios. Claro. Eso es una falacia, es una gran mentira. El sacrificio Dios de Jesús perdona es suficiente para todo para pecado. cubrir cualquier tipo de pecado, por muy grande que el ser humano vea el pecado. No, tú no tienes perdón de Dios, tú tienes perdón de Dios. Claro que tienes perdón de Dios si te arrepientes. Mira el joven de la katana, ¿no? Que hizo una barbarie, pero influido por un mal espíritu, y como en la cárcel recibió en prisión el mensaje del Evangelio, Dios restauró su vida. Hoy se confiesa cristiano, creyente, practicante, y tiene su familia, está en el norte. ¿Y cuántas personas, claro, Dios de restauración, siendo cristianos, han caído en adulterio, han caído claro. en algún tipo de problema, han robado, se han ido al mundo, han hecho cosas malas y se han arrepentido. Sí, han por vuelto, supuesto, y Dios claro. el hijo, la parábola del hijo pródigo. Dame todo lo que tengo, que yo me voy, que no quiero seguir más al lado tuyo, yo me voy de la iglesia por lo que no quiero saber más de Dios, me voy al mundo. Dios sigue esperándote tu regreso. Así es. Y te espera con los brazos abiertos. Amén, amén. Porque él sigue amándonos. Sí, sí. Él te da la libertad de que tú hagas lo que a ti te apetezca. Pero Él siempre espera tu regreso, ¿no? Eso amén. es importantísimo. Amén. Entonces la confesión y el reconocimiento del pecado de David y su clamor lo llevó a recibir la clemencia y la compasión de Dios. Y lo mismo hará con nosotros cuando actuemos de la misma manera. Hoy el hisopo representa la cruz. Y la sangre de Cristo, del Cordero inmolado, nos libra de la muerte eterna, nos protege, nos purifica, nos sana y nos limpia de toda maldad. Amén. El hisopo, desde el cual se esparció la sangre de Cristo, es la cruz hoy en día. Por eso hemos dicho que para analizar la palabra del hisopo hay que llevarlo a la cruz. Tenemos que llevarlo a la cruz y ver que desde ahí es donde se esparció la sangre de Cristo para purificarnos, para sanarnos físicamente, para librarnos de todo pecado, de toda maldad. Esto es lo que Cristo consiguió en esa cruz del Calvario, ¿no? Protección para nosotros, purificación, sanidad y limpieza de pecado. Tenemos que ir concluyendo. Estoy buscando un versículo, pero hagamos un resumen. Sí, si el resumen es ese, entender y reconocer que Jesucristo lo que hizo fue de gran valor. Ese sacrificio en una cruz del Hijo de Dios hecho hombre nos trae a nosotros, y eso tenemos que apreciarlo y entenderlo, nos trae la sanidad física, nos trae la liberación, la sanidad espiritual. Digamos que en medio de los problemas actuamos diferentemente a las personas que no se aferran a ese sacrificio, ¿no? Es importante que la salvación es gratis. Amén. Se recibe gratis, pero costó un gran precio, ¿no? Alguien tuvo que pagar la deuda que nosotros habíamos contraído con nuestros pecados. Y ese alguien se llama el Hijo de Dios, Jesucristo hecho hombre, muriendo en una cruz, siendo tratado como un malhechor y sufriendo como sufriría cualquier ser humano en esa situación. Y eso tenemos que valorarlo. Amén. Y actuar de acuerdo a los principios de la salvación, no de cualquier religión, porque las religiones, vuelvo a repetir como he dicho antes, la religión no te va a conducir a ningún sitio. La religión puede que tú te protejas debajo de una religión para, de alguna manera, protegerte de la condenación, huir de la condenación, pero la religión no te va a hacer escapar de la condenación. Quien te va a sacar de la condenación y va a perdonar tus pecados es Jesucristo. Amén. Mediante su sangre derramada en esa cruz. Sí, Señor. Y esparcida a toda la humanidad. Amén. Hay un pasaje en Juan 19 que tiene que ver con el hisopo, como tú has explicado, las funcionalidades del hisopo, ¿verdad? Y la cruz, la importancia. Entonces dice en Juan 19, 29, había allí una vasija llena de vinagre, colocaron pues una esponja empapada del vinagre en una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, ahí aparece el hisopo, que nos guarda, que nos limpia y que nos sana. A nosotros, pero a él le fue vinagre, a él le fue, digamos, sufrimiento. Pero para nosotros no. Después de él beber de ese hisopo,
ahí estaba dándole al ser humano esa guarda, ahí estaba dándole esa sanidad, ahí estaba dándole esa inocencia, ese perdón, esa absolución, pero con el hisopo que aparece también aquí. Y dice, entonces Jesús, cuando hubo tomado ese vinagre del hisopo, dijo, consumado es. Ahora sí, ahora yo estoy dando esa funcionalidad del hisopo, de la sangre. La boca estaba ensangrentada, de alguna manera estaba manchando con el hisopo, bebiéndose él el vinagre, la maldición, y dándonos a nosotros esa sangre del cordero como en los dinteles. Y ahí fue al dintel, y en el dintel lo bajó y lo trajo a la humanidad. Entonces, de alguna manera, volcó esa justificación sobre el ser humano. Pues muy interesante. Vamos a orar un momentito, en el minutito que nos queda. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos porque ese hisopo, esa sangre del Cordero sin mancha, nos ha justificado, nos ha absuelto y nos ha hecho inocentes siempre a través del arrepentimiento y siempre a través de la revelación de Jesucristo como nuestro Señor.